¿Y si te dijera que el mayor sufrimiento después de la muerte puede no venir de un lugar de fuego, sino de un silencio helado? Imagina atravesar la frontera de la vida y descubrir que al otro lado hay un vacío. Estás ahí, consciente, sintiendo, pero las personas que más amaste ya no pueden más escuchar tu llamado. ¿Qué ocurre con un espíritu cuando la última vela de recuerdo se apaga? Basado en miles de comunicaciones estudiadas por el espiritismo, desde las obras de Allan Kardec, la realidad es aterrorizantemente humana. Y lo que viene después de ese olvido es un viaje de consecuencias que te va a sorprender. Entonces nos detuvimos al borde de este abismo de silencio. El espíritu está al otro lado, consciente, y el último vínculo con el mundo de los vivos parece haberse roto. ¿Qué ocurre en este preciso momento? Lo primero que revelan las fuentes espíritas más serias, como los libros psicografados por Chico Xavier, es una sensación que cualquiera de nosotros puede entender: la angustia de ser invisible. No es un castigo divino, es una consecuencia natural. Piensa en tu memoria, en tu amor, como una especie de cordón umbilical de energía. Cuando oras, cuando te acuerdas con cariño, estás enviando un hilo de luz. Ese hilo es un soporte, una fuerza que ayuda a ese espíritu a levantarse, a encontrar su camino en la nueva dimensión en la que vive. Ahora, cuando ese hilo es cortado, el espíritu experimenta un estancamiento profundo. Es como si estuviera en una sala de espera infinita. No necesariamente está en un lugar de tormento activo, con fuego y gritos, como los antiguos pintaban el infierno. A menudo está muy cerca de nosotros, en el mismo ambiente, pero en una frecuencia diferente. Ve la vida continuar, ve la familia reunida, escucha las conversaciones, siente la energía de la casa, pero es como si hubiera un vidrio grueso, inquebrantable, separándolo de todo. Intenta hablar, pero nadie escucha. Intenta tocar, pero nadie siente. Su soledad no es vacía, está llena de recuerdos y de un deseo agonizante de volver a estar presente. Los espíritus de la codificación, aquellos que conversaron con Allan Kardec en el siglo XIX, llaman a esta condición de prisión voluntaria. Voluntario no en el sentido de que ellos eligieron, sino porque es el apego al mundo material, muchas veces intensificado por la falta de nuestro apoyo, que los mantiene allí, presos. Ellos siguen orbitando los lugares y las personas que amaron, esperando una brecha, un momento de atención, un pensamiento que los alcance. Esta espera, con el tiempo, se transforma. La saudade se convierte en un dolor sordo. La frustración puede convertirse en una desesperación silenciosa. Ellos comienzan a revivir sus propios errores, sus propias negligencias en vida. La pregunta ¿por qué me olvidaron? Se mezcla con otra, más dolorosa aún. ¿Será que yo también olvidé a alguien? Es un estado de transición, pero que puede prolongarse por un tiempo que no medimos en años, sino en intensidad de sufrimiento. Y lo peor, esa energía de angustia y estancamiento no queda contenida solo del lado de allá. Ella crea una especie de campo magnético de tristeza que puede, sí, influir sutilmente en el ambiente de los vivos. Aquella depresión que no tiene causa aparente, aquella sensación de peso en una casa antigua, la melancolía que a veces toma el control de una familia. Muchas veces puede ser el reflejo de ese desamparo espiritual, un eco del grito silencioso de aquellos que fueron dejados atrás en la memoria. Pero aquí está el punto crucial. El espíritu, en esta situación, no es solo una víctima pasiva. El dolor tiene un propósito. Es el motor que lo va a forzar a un movimiento. Y cuando la puerta de la memoria de los vivos parece cerrada para siempre, otra puerta, interna, comienza a abrirse. Es cuando su viaje toma un rumbo inesperado y los intentos de comunicación se vuelven más intensos y a veces más creativos, porque nadie, en ningún plano de la existencia, puede quedarse para siempre gritando en el vacío sin intentar una nueva estrategia.
Y es en este momento de desesperación silenciosa que la naturaleza inteligente del espíritu entra en acción. Él no va simplemente a desaparecer en la niebla. Impulsado por la necesidad vital de conexión, comienza a intentar, de todas las formas posibles dentro de las leyes que rigen su dimensión, llamar a la puerta de nuestra realidad. Es aquí donde la historia se vuelve fascinante, porque estas tentativas están por todas partes, y nosotros, la mayoría de las veces, ni siquiera las percibimos. La comunicación más común y suave es a través de los sueños. No aquellas pesadillas aterradoras, sino aquellos sueños vívidos y realistas con alguien que ya partió. Aquel donde la persona parece tan presente, tan serena, y tienen una conversación normal. Según los espíritus que orientaron a Allan Kardec, el sueño es el estado donde nuestra alma, nuestro espíritu, queda más libre de las ataduras del cuerpo. Es como si nuestra frecuencia vibratoria cambiara, sintonizando con planos más sutiles. En esa sintonía, el espíritu que está a la búsqueda de atención encuentra una brecha. Él proyecta imágenes, sentimientos, mensajes simbólicos. Muchas veces, él solo quiere transmitir una sensación de paz, o un aviso discreto, o simplemente el hecho de que él todavía existe. Cuando te despiertas con el corazón apesadumbrado de saudade, o con una inexplicable sensación de alivio después de soñar con un ser querido, puede muy bien ser que él haya conseguido, finalmente, atravesar el silencio. Pero los sueños son solo el comienzo. ¿Y si te digo que esa idea repentina, ese presentimiento que te salvó de un problema, o aquel recuerdo súbito e intenso de alguien que no veías hacía tiempo, no puede ser obra del azar? Espíritus con un poco más de conocimiento, o auxiliados por mentores espirituales, pueden actuar directamente sobre nuestro pensamiento. Ellos no ponen palabras en nuestra cabeza, pero siembran impresiones, inspiraciones, intuiciones. Es una comunicación casi imperceptible, que se mezcla con el flujo normal de nuestra mente. Estás lavando los platos, y de repente la imagen de tu abuelo aparece con una fuerza abrumadora. Puede ser que él esté allí, a tu lado, intentando hacerte sentir su presencia, con la esperanza de que ese recuerdo te motive a orar por él, a enviar un pensamiento de amor. Y para situaciones más urgentes o para espíritus que necesitan una ayuda más directa, existen los médiums. La mediunidad, como explicada en la codificación, es un canal. Espíritus benéficos organizan verdaderas campañas de rescate. Ellos pueden llevar a aquel espíritu olvidado hasta una reunión medium seria, donde él podrá, a través del medium, dar un mensaje, pedir oraciones, o simplemente llorar y ser escuchado. Es un proceso de asistencia espiritual que muestra que, incluso cuando los vivos fallan, la solidaridad del mundo espiritual no desaparece. En el libro Nuestro Hogar, psíquicamente escrito por Chico Xavier, vemos cómo colonias espirituales enteras se organizan para estas misiones de auxilio. Pero cuando nada de eso funciona, cuando la persona en la tierra está tan cerrada en su dolor o tan distraída con la vida material que es como si estuviera usando un casco que bloquea cualquier señal sutil, ¿qué pasa con toda esa energía de intento, con toda esa fuerza de voluntad de hacerse oír, cuando ella choca contra un muro impenetrable de olvido? Es ahí donde la historia toma el rumbo más profundo y revelador de todos. Y cuando todos los intentos fallan, cuando el último susurro en los sueños se disipa y la intuición es ignorada, es ahí donde entra la ley mayor. No la ley del castigo, sino la ley del aprendizaje y de la misericordia. El espíritu, exhausto de golpear contra puertas cerradas, es llevado a emprender el único viaje que queda, el viaje hacia dentro de sí mismo. La soledad impuesta por nuestro olvido se transforma poco a poco en el terreno fértil para una revolución interior. Asistido por mentores espirituales, como se describe en las obras de André Luis, él es conducido a revisitar su propia historia. Él ve, con claridad cruda, los tiempos en que él mismo negó el amor,
ignoró peticiones de ayuda o dejó a alguien en abandono. La pregunta ¿por qué me olvidaron? Se disuelve, dando lugar a una comprensión profunda. La vida es un espejo. Esta fase dolorosa es un proceso de curación, no de condena eterna. Paralelamente, la justicia de la vida actúa con inteligencia sobre los que quedaron. Aquella culpa sin origen, aquella soledad que aparece de la nada, o incluso la dificultad de conectarse con los vivos que lo rodean, pueden ser reflejos sutiles de esa desconexión espiritual. Es el universo invitando, a su manera, al reequilibrio. Pero el final de esta historia no es triste, es de liberación. Cuando el espíritu asimila estas lecciones y cuando por nuestro lado alguna chispa de recuerdo finalmente se enciende, incluso si es años después, un nuevo ciclo comienza. Es encaminado a trabajos de auxilio a otros espíritus que sufren, encuentra una nueva familia espiritual y sigue su camino de evolución. El puente del amor puede haber quedado en ruinas por un tiempo, pero sus cimientos son indestructibles. El olvido de los vivos no apaga un espíritu. Él solo lo lleva a un camino más largo y solitario de vuelta a casa. Y esto nos deja con la pregunta más importante de todas. ¿Vale la pena dejar a quien amamos hacer este viaje solo?